Buenos días, queridos hermanos y hermanas. También hoy damos la bienvenida cordial en el nombre valioso de nuestro Señor. Estamos agradecidos por podernos reunir aquí en su nombre y miramos las promesas que nos ha dado. Creo que hemos venido con las ansias de esto, lo que ha prometido en su palabra, que en nosotros hoy aquí se cumpla. Primeramente, pongámonos de pie para consagrarle ese servicio. Fiel Padre Celestial, te damos gracias y honra por la misericordia que tenemos, por podernos reunir aquí en tu nombre. Fiel Señor, te alabamos por la misericordia que se nos ha concedido, que nos hayas elegido antes de la fundación del mundo, habiéndonos perdonado nuestras culpas a causa de la obra redentora hecha en el Gólgota. Te agradecemos y te alabamos por eso. Y te pedimos, esté presente en esa hora y también presente por todo el mundo donde tu pueblo se congrega. Quita todo lo que no piense en ti, que tú puedas llegar a tu derecho y que tu voluntad en todas partes puedas hacerse realidad. Queremos consagrarnos a ti, Señor, y encomendarnos a ti y pedir tu bendición. Alabado y loado seas tú en el nombre valioso de Jesús. Amén. Nos sentamos. También damos a todos los que se han venido a visitarnos, les damos la cordial bienvenida. Nos alegramos por haber acudido vosotros aquí de cerca y de lejos. No habéis llegado aquí a Krefeld, a un centro misionero aquí en Krefeld, por ser tan bonito, sino que pienso que habéis venido porque queréis escuchar lo que el Señor ha de decir en este tiempo, porque queremos experimentarle las promesas que nos ha dado, queremos verlas cumplidas, hechas, y por eso le alabamos al Señor por la misericordia que nos ha dado. También a los hermanos que han venido de Benín, a nuestros hermanos del Congo, de Camerún, de Nigeria. Sentíos bien en nuestro medio, bienvenidos aquí en nuestro medio, y también de los otros países, de Gran Bretaña, de Finlandia, de Suiza, de Austria, de Eslovaquia, también de París, de Bélgica y de Italia. Y de donde quiera que hayáis venido, sentíos bien en nuestro medio, entre nosotros, y que el Señor juntos nos bendiga a todos, según su misericordia. Queremos comenzar cantando dos coros. Comencemos con la canción número 33. Caminando con el Señor. Caminando con Dios, la palabra de Dios, nuestra estrella. Oh, cómo desaparece tinieblas y amedrentación. Él guía cada paso y su misericordia va con nosotros, con todos nosotros los que le seguimos y le confiamos. Siguiéndole y confiándole se convertirá en victoria y en verle. Si quieres paz para el alma, tienes que seguirle y confiarle. No se hace ninguna sombra y cada nube desaparece. Si su sonrisa alegra el alma, ni duda ni dolor podrán darle miedo al corazón. Si le confiamos, obedeciéndole siempre. No nos carga ningún peso, ninguna carga que Él no haya ya concebido antes. En Él siempre podemos edificar. Él tiene dispuesto la bendición. También
en la cruz y en el sufrimiento. Si obedientes le seguimos y confiamos en Él. Nuestra vida, nuestro ser, por completo es de Jesús. En el holocausto los quiere ver. ¿O como holocausto? En el altar del incienso los quiere ver. Pues la educación que ejerce y la fuerza que concede son para aquellos los que le creen siguiéndole. Y los que confían en Él. Algún día Él se manifestará a su manada que le espera, aguardando. La manada que al rey en su belleza le verá. Un lugar en el trono, sí, el reino y la corona concederá Él a aquellos los que le siguen y los que confían en Él. Amén. Sí, siguiéndole, confiándole, se convertirá en victoria y en verle, creyéndole, confiándole. Tenemos que seguirle en todas las cosas y también experimentaremos el cumplimiento. Y si esto lo vemos, podemos decir, cada estrofa podríamos repetir, quizás la tercera. No nos agobia ninguna carga la cual Él no haya concebido antes o notado antes. Podemos edificar siempre en Él. Tiene dispuesta la bendición y también en la cruz, en el padecimiento, si obedeciente le seguimos confiándole. Esto le queremos hacer confiándole, obedientes, de acuerdo a lo que dice en su palabra. Él conoce todas nuestras cargas. Él las conoce, confiándole podemos acudir a Él. En la cuarta estrofa lo hemos cantado. La educación que ejerce y la fuerza que concede será para aquellos los que le confían y le siguen. También hoy, por su palabra, a través de su palabra, por el mensaje, somos preparados. Él nos educa, nos edifica, nos concede nueva fuerza y a Él sea la gracia y la honra por eso. Por segunda canción, cantemos la canción 28. Si después de las cargas, de las penas, del trabajo en esta tierra, yo entraré en las sendas, las calles de oro allá, solo el ver mi Salvador será la causa de mi regocijo y adoración. Solo esto será gloria. Esto será gloria. Si libre de pesar, podré ver su faz. Si libre de pesar, podré ver su apariencia, su faz.
Si luego la misericordia con la cual Él me ha amado, allá en la morada, o ya en el cielo me da una morada, a pesar de todo eso, Jesús y solo Jesús será la razón de mi regocijo y adoración. Allí, frente al trono, en los lugares celestiales, encontraré a amigos que he conocido aquí. Pero a pesar de todo eso, Jesús y solo Jesús será la razón de mi regocijo y alegría y adoración. Amén. Gracias. Sí, después de las cargas, trabajo y pesares, yo entraré en estas calles de oro. Solo el ver mi Salvador será razón de mi alegría y adoración. A Él sea la honra. Por tener nosotros una esperanza bienaventurada de algún día nos encontraremos ahí caminando en esas sendas de oro. Pudiendo decir Jesús, solo Jesús será la razón de mi alegría y adoración. También aquí que sea así lo que nos ha concedido el Señor, esta misericordia grande. Anoche lo hemos escuchado. No nuestro juntar a esto algo, sino la misericordia nos ha redimido en la cruz del Gólgota. Podemos nosotros aceptarlo, recibirlo en fe, dándole la honra y la gloria por eso. Quiero, antes de la oración, quiero leer una palabra de introducción de Efesios 1, desde el comienzo. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Sí, en aquel entonces, el apóstol de Dios, que por la voluntad de Dios era apóstol, envió su saludo a los santos, los que creyeron en Cristo Jesús. También nosotros podemos decir, somos fieles, santos en los ojos de Dios. Somos fieles y creyentes en Cristo Jesús, y su saludo también se dirige a nosotros, como lo leemos aquí. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál gracia? Antes de la fundación del mundo, elegidos, seleccionados, y podemos ser santos e irreprochables frente a Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad o beneplácito.
hijos, hijas de Dios, podemos ser porque era su voluntad, ya elegido antes de la fundación del mundo. Podíamos aceptarlo en fe, aceptarnos, hacernos propio este galardón, el regalo de misericordia, y podemos honrarle para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Al Señor sea gracias y honra. Él a nosotros nos dio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Al Señor sea la gracia y la honra, la misericordia que se nos ha dado, a Él toda la honra. Y nosotros los que hemos experimentado la misericordia, los que podemos decir, su Espíritu nos ha dado testimonio de nuestro Espíritu, que siendo hijos de Dios podemos alabarle y glorificarle por la misericordia que se nos dio. Y si hayan personas que esto no hayan experimentado aún, hoy es aún gracia, tiempo de gracia, podemos acudir al Señor, podemos llamarle y reconociendo que hemos sido separados de Dios, Él nos concederá misericordia para poder aceptar este don de misericordia, que su Espíritu puede dar testimonio a nuestro espíritu, que seamos hijos de Dios. Queremos darle gracias y honra. Queremos ponernos de pie y dándole otra vez las gracias. Fiel Padre Celestial, te damos gracias y honra por esta gran misericordia que se nos ha dado, elegidos ante la fundación del mundo, predestinados. ¿Cuál gracia se nos entregó? Los que no somos nada, los que no tenemos nada de valor, nos has mirado, tú mismo te has venido a la tierra, has camino por el camino de sufrimiento, has derramado tu sangre para mí, para nosotros. Por eso te loamos, te glorificamos, te damos las gracias. Te glorificamos por lo que en Golgotá has hecho por nosotros y en nosotros. Te pedimos, esté también con nosotros misericordiosamente. Queremos abrir nuestros corazones siguiéndole fieles, también como lo hemos escuchado anoche, haciendo lo que tú dices en tu palabra, para que puedas llegar a tu derecho en tu congregación. Tú la cabeza, nosotros los miembros, según tu voluntad sea todo. Bendícenos todos juntos, bendice tu pueblo por todo el mundo, donde también tus hijos se junten, se congreguen, llegue a tu derecho tú y bendiga. Más allá de peticiones y de comprendimiento, te agradecemos por todo eso y alabamos tu misericordia. Muy altamente seas loado y glorificado en el nombre maravilloso y glorioso de Jesús. Aleluya. Gloria a ti. Amén. Nos sentamos. Al Señor sean las gracias por cada oportunidad que tenemos de reunirnos ante su presencia y escuchar su palabra preciosa. No nuestras opiniones sobre su palabra, sino su palabra original, tal como salió originalmente de su boca y luego fue transmitida por mandato divino por sus profetas y apóstoles.
und Aposteln weitergegeben, uns zu einem lebendigen Zeugnis sirviéndonos de testimonio vivo de lo que el Dios vivo tiene previsto, uns mit seinem ewigen dándonos a Heilsplan conocer su eterno designio de salvación. und durch die Verkündigung Y mediante la desselben proclamación del mismo, Glauben in denen zu suscitando la fe en verwirklichen, aquellos que die das escuchan la Wort palabra, hören, damit sie Anteil para que an der participen Verwirklichung en la dessen, realización de lo was que Gott Dios sich se ha vorgenommen propuesto. hat, bekommen. Wir sind nicht nur Hörer No und solamente Zuschauer somos oyentes y dessen, was espectadores de im aquello Reich lo que Gottes se bekannt proclama wird y und sucede en el geschieht. reino de Dios, Wir sind Teilhaber somos dessen, partícipes, was participantes de Gott lo que Dios se ha vorgenommen propuesto. und werden Y die por gracia seremos Verwirklichung testigos de la dessen realización de ese Heilsratschlusses mismo auf consejo o Gnaden designio de miterleben. salvación. Wir, die wir gläubig sind, Nosotros, los wollen creyentes, diese Zeit queremos aprovechar nutzen, este tiempo damit die para que Botschaft se Gottes difunda el mensaje de getragen wird Dios und dass y noch para que viele muchos más mit dem conozcan el wahren verdadero Evangelium evangelio. vertraut werden. Es gehört vielleicht auch hierher, Quizás también cabe dass mencionar wir aquí auch diesbezüglich que creemos de todo dass corazón wir von Herzen glauben, que a lo largo de los siglos pasados, especialmente desde la hinter Reformación, uns liegenden Jahrhunderte, speziell seit der Reformation, seit eines desde Jan Hus, eines un cierto Wyclifs, eines Jan Luthers, Hus, eines Wycliffe, Lutero, Calvino, eines Erasmus, Erasmo, wer sie alle quienes quiera waren, que fueran, hat Gott Dios ha Erweckung concedido un avivamiento tras gegeben. otro. Es ging immer tiefer, Cada vez fue más profundo, cada vez más cerca del mensaje cristiano primitivo, original, hasta el cambio de siglo, cuando irrumpió el movimiento pentecostal. Ahora tenemos el movimiento carismático en las más diversas variantes. aber aus allem heraus Pero de todo ello se cristalizará la congregación del Dios vivo und sie y no será solo una iglesia o congregación de milagros y señales, sino que será una novia de la palabra. Será puesta en plena conformidad con la palabra y eso marcará la diferencia. Quien leyó la prensa hace unos días habrá visto cómo en la Catedral de Frankfurt ese canadiense condecorado rezaba o oraba por los enfermos y creo que fueron 24 los que se curaron. Algunos se preguntarán entonces, ¿por qué ocurre esto allí? Dios debe hacerlo. Ante Dios no hay acepción de personas. Ya sea un musulmán o católico o protestante, quien crea lo que Dios ha dicho y prometido en su palabra y confíe en que Él lo hará, podrá recibirlo y después darle las gracias por ello. Simplemente debemos comprender que Dios trasciende nuestro entendimiento y nuestros límites. El Espíritu sopla donde quiere. Oímos su susurro, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Es de Juan 3:8. Lo importante, como ya se ha dicho, es que no nos dejemos impresionar por las cosas que suceden, sino que volvamos a la palabra original, pues el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y también en eso debe cumplirse la Escritura, como lo leemos en Mateo 27, versículo 1, que muchos vendrán en aquel día y dirán, no hemos hecho señales y prodigios, no hemos expulsado demonios, profetizado y así sucesivamente. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, malhechores, no os conozco. El camino con Dios
es un camino de obediencia, es un camino estrecho y primero hay que haber pasado por la puerta estrecha para alcanzar la meta. Quien no entre por la puerta estrecha, como dice también en Mateo 7, permanecerá en el camino ancho y que conduce a la perdición. Damos gracias a Dios por la predicación equilibrada, por la visión de conjunto que no merecemos, pero la que se nos ha concedido por gracia y también por tener el privilegio, precisamente en nuestro tiempo, de poder clasificar bíblicamente, con la ayuda de Dios, todos los acontecimientos, ya sean de carácter religioso, político o económico, ya sea en Europa o en cualquier otro lugar. Permítanme solo hacer una observación al respecto. Ya se ha mencionado que precisamente ahora, en los últimos tiempos, ese imperio, el imperio romano que existió en su día, debe volver a existir. Y si echamos la vista atrás, a la historia reciente, tras la Segunda Guerra Mundial, se derrumbó el imperio británico, que dominaba más de la mitad del mundo, y ahora Gran Bretaña se ha convertido en la pequeña Gran Bretaña. Solo espero que no haya ningún ciudadano británico aquí, pero al fin y al cabo, ninguno de nosotros tiene la culpa de lo que ocurre. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora se desmorona el imperio ruso. ¿Y por qué? Para que el imperio romano pueda surgir en su totalidad. Amados, las cosas están tan claras ante nosotros y no necesitamos que venga un Daniel a interpretárnoslas. Solo necesitamos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos revele en detalle lo que los profetas y apóstoles dijeron y recibieron en nombre del Señor. Porque está escrito que todos pondrán su poder a disposición hasta que se cumplan las palabras de Dios. Así está escrito en la Biblia, en Apocalipsis 17, y así lo vemos ahora cumplirse ante nuestros ojos. Acabo de recibir una carta que me escribe el profesor Dr. Long de Exeter, en Inglaterra, un hombre que se ha dedicado mucho a los sermones del hermano Branham. Y en esa carta hace referencia a la declaración que hizo el hermano Branham y escribe aquí en el punto 2, en 1962, poco después de que se construyera el muro de Berlín, el hermano Branham dijo lo siguiente en el mensaje: la señal de la semilla del fin de los tiempos, el 19 de marzo en Tifton, Georgia, Estados Unidos. Hubo un avivamiento romano. Ya sabéis lo que pasó. Si devuelven la parte oriental de Berlín, eso vuelve a situar al imperio romano exactamente dentro de las fronteras que tenía en tiempo de Jesús. Ya hemos mencionado el tema aquí, pero también hay otras personas, hombres que han enseñado en diversas universidades, como ese hombre, que simplemente investigan las cosas. No se trata solo de gente común. Una y otra vez se nos pregunta, incluso hace poco, si ¿quién acude a vosotros? ¿Vienen personas de todos los estratos sociales? Sí, de toda clase social se vienen aquí. Pero déjenme decirles que está escrito en el Evangelio. A los pobres se les predicó el Evangelio. Y la clase más humilde en la tierra, más insignificante y más pobre de la tierra, es la que Dios bendice con mayor generosidad, porque es precisamente esa clase la que no tiene mucho y por eso desea ser bendecida por Dios.
he recibido por primera vez una invitación para participar en un congreso en Düsseldorf, donde el profesor Schiller y otros hablarán sobre algunos temas importantes. 800 invitados, a ver si puedo ir. En cualquier caso, están sucediendo muchas cosas en la tierra y la gente quiere entenderlas, pero no puede hacerlo sin Dios y no pueden hacerlo sin la palabra de Dios. Creo que tenemos el privilegio de vivir en esos días y no solo eso, sino que tenemos el privilegio de comparar todo lo que está sucediendo ahora con la Biblia y pedirle a Dios que lo reconozcamos. Y no solo que lo reconozcamos, sino que deduzcamos de ello qué hora es en el reloj del mundo y cuán cerca está la segunda venida de Jesucristo, nuestro Señor. En la introducción, la palabra de introducción, hemos escuchado algunas cosas. Cada frase, cada pensamiento que se ha expresado es sin duda valioso. Me vino a la mente Isaías 60, donde al establecerse el reino de paz reino milenario de paz, sucederá algo grandioso, grande, también con los reyes de la tierra. En Isaías capítulo 60, versículo 11, está escrito, refiriéndose a la ciudad de Jerusalén: tus puertas estarán siempre abiertas, permanentemente abiertas, permanecerán sin cerrar ni de día ni de noche, para que entre en ti la riqueza de las naciones y sus reyes, que serán conducidos en triunfo. Ya lo hemos visto en los últimos días. Sabéis que no veo la televisión porque no tengo tiempo. Me permito decir aquí que ni siquiera sé cómo se introduce correctamente una cinta de vídeo en el aparato, pero al fin y al cabo sí que lo vi cuando el 3 de octubre se celebró el Día de la Unidad. Así que lo estuve viendo hasta pasada la medianoche y a raíz del pasaje de las Escrituras que se acaba de leer, se me ocurrió la siguiente reflexión. ¿Cómo será cuando el Rey de Reyes establezca su trono? ¿Cómo será cuando las naciones se reúnan unidas ante Él? ¿Cómo será cuando la novia descienda con Él para luego reinar y gobernar con Él? ¡Qué momento tan majestuoso! ¡Qué día tan glorioso será aquel en que el Rey de Reyes establezca su trono! Tal y como nos cuenta el Evangelio de Mateo, que se sentará en el trono de su gloria y todas las naciones se reunirán entonces ante Él. Os lo leo de Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Entonces se reunirán ante Él todas las naciones. ¡Qué momento! ¡Qué triunfo! ¡Qué victoria será esa! Dios unido a la humanidad. Lo que ocurrió en el Gólgota se habrá hecho realidad aquí, en esa tierra. Volvamos a la meditación de la palabra. Comenzamos con Tito capítulo 1, Tito 1, y luego volveremos también a Efesios y a otros pasajes. En Tito 1, versículos 1 al 4, dice: Yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, por la fe de los elegidos de Dios y para el conocimiento de la verdad
que se manifiesta en una vida piadosa, en virtud o en base de la esperanza de la vida eterna que el Dios infalible prometió desde antes de los tiempos. Pero ha manifestado su palabra en el tiempo señalado mediante la predicación que se me ha encomendado en nombre de Dios, nuestro Salvador. Hemos leído en la introducción lo que allí expuso Pablo. Es un desarrollo establecido por Dios, según el cual todo se lleva a cabo. En Efesios 1, versículo 10 está escrito así. Efesios 1, 10. Tan pronto como los tiempos hubieron llegado a la plenitud del desarrollo ordenado por Él. Lo importante es que observemos este curso divino desde el principio hasta el fin y que también podamos ver esta continuación y culminación y ser testigos de ello por gracia. Ya mencionamos ayer la palabra predestinación. No es que Dios actuara de forma arbitraria, ni mucho menos. De hecho, Dios quería que todos los hombres fueran salvados y llegaran al conocimiento de la verdad. Así lo escribe Pablo en la carta a Timoteo. Pero Dios sabía que no todos llegarían a la fe. Y así por su presciencia pudo llevar a cabo esa elección. Aquí leemos, para la fe de los elegidos de Dios y para el conocimiento de la verdad. Luego también el concepto de que el Dios infalible prometió desde antes de los tiempos eternos en relación con la esperanza de la vida eterna. Eso también lo mencionamos ayer, anoche. Dios hizo promesas y luego las hizo realidad. Es decir, cumplió lo que había prometido anteriormente. A través de la predicación, leemos en el versículo 3, se transmite el consejo, el designio de Dios. Y Pablo dice aquí, en el tiempo señalado o determinado, versículo 3. Pero Él ha dado a conocer su palabra en el tiempo señalado o predestinado mediante la predicación, la cual se me ha encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. Hace 3 o 4 días tuve una larga conversación telefónica. Me llamó alguien que en años anteriores también había escuchado aquí varios sermones o predicaciones. Y me dijo, hermano Frank, sé que proclamas la palabra de Dios con veracidad, pero me molesta que tú en tus letras circulares siempre escribes actuando por encargo de Dios. Le respondí, amado hermano, si no fuera así, no tendría ningún derecho a presentarme ante el pueblo de Dios. Hay suficientes personas a las que se les da las cosas así nomás. Aquí debe transmitirse, de hecho, la verdadera palabra de Dios por encargo divino. Si no fuera así, tendría que dejar ese lugar y ceder el paso a quien haya sido enviado por Dios para proclamar la palabra. Pero, como veis, él siguió preguntándome, se ha descarriado en ese mundo y demás cosas. Me preguntó entonces cómo debía continuar. Solo le pude decir, vuelve al Señor. Solo si tomamos este camino, si volvemos al Señor, como lo hizo en su día el hijo pródigo, habrá fiesta. Solo cuando el hijo pródigo regresó
Entonces hubo una gran fiesta. Cuando alguien que se ha descarriado, que se ha perdido, regresa al Señor, entonces hay alegría en el cielo y una fiesta en la tierra, porque la gente vuelve al rebaño de Jesucristo. Aquí está escrito, por mandato de Dios, nuestro Salvador, mediante la predicación. Ahora quiero leer de 1 Tesalonicenses 2, 1 Tesalonicenses 2, a partir del versículo 13. Perdón, 1 Tesalonicenses, primero dijo 2 Tesalonicenses. Capítulo 2, 13. Por eso, damos gracias a Dios sin cesar, porque tras recibir la palabra de Dios que os predicamos, no la aceptasteis como palabra de hombres, sino como lo que es realmente, o lo que realmente es, como palabra de Dios, que ahora, desde que habéis creído, también se muestra eficaz en vosotros. Eso es siempre lo fundamental, que la palabra de Dios sea recibida en la conciencia, en la fe, como la palabra de Dios. Y entonces ya no hay límites para el poder de Dios, pues todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Dios envía su palabra para sanarnos. Si acogemos esta palabra de Dios, nos encontramos ante una palabra todopoderosa, una palabra detrás de la cual se encuentra el Todopoderoso y el Omnipotente mismo, para hacer realidad lo que ha dicho en su palabra. El mejor ejemplo lo tenemos en la creación. Dios habló y sucedió, aconteció, mandó y existió. Debemos aplicar esto en su conjunto a la palabra de Dios y aceptarla así de Dios con fe. De modo que la Escritura no puede ser quebrantada, sino que Dios debe mantenerse fiel a lo que ha dicho para que se cumpla. Creo que el hermano Rus lo dijo o lo mencionó en la oración, que debemos liberarnos de nuestras dudas, de la incredulidad, de la timidez, para confiar en Dios por completo. Sí, totalmente, por entero, confiándole en que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos y suplicamos. Amén. Al fin y al cabo, solo podemos pedir aquellas cosas que se nos han sido prometidas en su palabra. Dios está dispuesto a sorprendernos, quiere darnos aún más de lo que le suplicamos, quiere regalarnos la plenitud. Quiere que no nos desviemos de su palabra, sino que experimentemos personalmente la confirmación de que su palabra es verdadera. Así es como se le honra. Porque seamos sinceros, manos al corazón, cuando oramos y la respuesta no llega o demora en llegar, el enemigo aprovecha ese momento, ese tiempo para hacer surgir la deuda o las deudas en nosotros. Estas pueden ser de muy diversa naturaleza. Dudas sobre si sigues en paz con Dios, si el Señor sigue contigo, si sigues en gracia, y así sucesivamente. Y entonces comienza. Pero cuando penetramos en la fe,
en la fe, tal y como dice la Escritura, y tomamos a Dios en su palabra, entonces comienzan a fluir ríos de agua viva. Entonces se abre una fuente de Dios, una fuente de poder del Dios Todopoderoso para bendición de todos nosotros. Hemos subrayado con suficiente frecuencia que vivimos en un tiempo especial en el que Dios, nuestro Señor, llama a personas de todas las lenguas, pueblos y naciones, de todas las religiones y de todas las denominaciones para edificar su congregación, su iglesia, su eclesía, para unir lo que debe estar unido, para que también crezca ser unido o crezca para estar unido. De hecho, hemos escuchado repetidamente una cita similar en los últimos días y semanas. Lo que debe estar unido, crece unido. Esto también se puede aplicar también al ámbito espiritual. No se pueden cruzar cosas diferentes. Deben ser de la misma especie, tener la misma esencia y naturaleza. Las cosas que pertenecen estar juntas, crecen juntas. Y aquí se trata de la estirpe divina, del género divino y de los nacidos de Dios, de aquellos que llevan la esencia, la naturaleza divina, la naturaleza de Jesucristo, para que sean reunidos como el cuerpo del Señor y crezcan juntos. Y si nosotros somos parte de ese cuerpo de Jesucristo, entonces sentiremos esta unión. Entonces ya no será necesario que uno le diga al otro, oye, pero si perteneces juntos, entonces se sentirá como los miembros de un cuerpo que están unidos se sienten que son parte del mismo cuerpo. Amén. Y si se quiera separarlos, eso causaría un gran dolor. Eso es totalmente imposible. Sin embargo, hoy en día tenemos tantas divisiones en la tierra. En todos los avivamientos ha habido divisiones y las sigue habiendo hasta hoy. Pero lo que no se puede separar son los miembros del cuerpo de Jesucristo, pues forman una unidad divina e indivisible en el Espíritu Santo. Y no están a disposición. Hay que comprenderlo de una vez y luego preguntarse cómo se siente uno mismo. Si a una persona no le importa la separación, si no le causa dolor, entonces esa persona aún no ha estado conectada ni unida en absoluto. Entonces ha observado desde fuera y ha hablado de ello, pero no ha formado parte de ello. Si echamos un vistazo a las Sagradas Escrituras, al capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, también aquí leeremos algunos pasajes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Pero toda la comunidad y congregación de los creyentes era un solo corazón y una sola alma. Así era en el cristianismo original. Así lo había ordenado y dispuesto Dios. Ya antes del derramamiento del Espíritu Santo se reunían unánimemente. Y tan unánimes seguían siendo después del derramamiento del Espíritu Santo. La totalidad de los creyentes, de los que se habían convertido, hay que subrayarlo, no los que dicen que se han convertido, no los que dicen he recibido el Espíritu Santo, sino aquellos que verdaderamente
han llegado o habían llegado a la fe viva en el Dios vivo a través de Jesucristo, nuestro Señor, y que realmente han sido incorporados al cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Ellos forman esta unidad divina e indivisible, la totalidad de los que se han convertido en creyentes. Seamos creyentes según la Biblia, reunidos de un solo corazón bajo el sonido de la palabra de Dios. Amén. Para ser bautizados verdaderamente en un solo cuerpo por un solo espíritu, a fin de que Dios pueda usar este cuerpo y manifestar los dones y frutos del espíritu y así convertirnos en una bendición para los demás. En Efesios, capítulo 4, leemos algunos versículos. Perdón. Efesios capítulo 4, aquí creo debemos leer desde el versículo 1 hasta 7. Porque tal como Pablo lo expuso, así es como yo también solo lo puedo exponerlo. ¿Y por qué habría de hacerlo con mis propias palabras? Escuchemos aquí de boca de quien, de boca convocada y llamada, tal y como se dijo al principio, Efesios 4, 1 a 7. Por tanto, os exhorto, os amonesto yo, el prisionero del Señor. Andad, caminad, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Eso forma parte de ello, soportándoos unos a otros en amor. ¿Cuándo se requiere eso? Cuando surgen dificultades. Debemos y podemos soportarnos unos a otros con amor y confiar en que Dios aclarará lo que no está claro. Responderá a las preguntas y volverá y resolverá lo que sea necesario resolver. Además está escrito, y esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Estas son exhortaciones a los que se han convertido, los creyentes, a los que se han convertido verdaderamente según la Biblia, que no construyen su propia congregación o iglesia, no impulsan su propia obra, sino que son edificados juntos con los demás para formar una morada divina aquí en la tierra. Como está escrito aquí, habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y Jesús dijo, edificaré mi eclesía, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No somos nosotros quienes edificamos, Él es quien edifica. Nosotros somos las piedras que se insertan en esta construcción divina. Y Jesucristo es la piedra angular. Es el fundamento sobre el que todo ha sido fundado y edificado, tal y como fue revelado de antemano a sus siervos, los apóstoles y los profetas. A continuación se dice aquí, tras la exhortación, la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El vínculo divino de la paz es el vínculo de la perfección. Quien corte ese vínculo divino de la perfección mediante la discordia corre el peligro de separarse del cuerpo de Jesucristo. Y entonces todas las frases piadosas no sirven para nada. Aquí las obras hablarán más alto que las palabras. A continuación, en versículo 4 dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados en una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos en todos. ¡Qué palabra tan maravillosa! Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Quiénes son estos todos? Él es el Padre de todos aquellos que se llaman hijos, que han salido de Él, que han sido entregados por Él por Él engendrados mediante la palabra y el Espíritu y han renacido para una esperanza viva, que con razón dicen Abba Padre y pueden orar de la misma manera. Entonces Dios se ha convertido verdaderamente en nuestro Padre y le amaremos como nuestro Padre y a todos aquellos que igualmente han nacido de Él. Hay una palabra, creo que está en 1 Juan, en el capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el ungido de Dios, ha sido engendrado por Dios. Y todo aquel que ama a su Padre, ama también a sus hijos. Si dices que Dios es tu Padre, entonces amas a todos los hijos e hijas de Dios, que también son hijos de Dios. Y si no es así, entonces tu propia vida da testimonio en tu contra y te reprende y te condena, demostrando que no actúas con la verdad, sino que intentas engañarte a ti mismo y a los demás. Yo solo leo la palabra de Dios. Aquel ha nacido de Dios, y todo aquel que ama a su Padre, ama también a sus hijos. Dios no tiene solo un hijo, quizás tú. Dios tiene muchos hijos e hijas. Y que sea dicho una vez más, si hemos nacido de Dios y Él se ha convertido en nuestro Padre Celestial, entonces oramos como se nos enseñó a orar. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo dije aquí un miércoles, cuando tuvimos reuniones muy agradables con los hermanos de Polonia, se oraba de rodillas el Padre Nuestro en una congregación al principio y al final. Y luego se nos preguntaba si lo hacíamos igual en nuestra congregación. Entonces respondí más o menos así, que no hacemos una formalidad de esto, sino que lo que se expresa en el Padre Nuestro se renueva una y otra vez en nuestras oraciones y que de verdad le pedimos a Dios de todo corazón que venga su reino, que se haga su voluntad y que su nombre sea honrado y glorificado. Así pues, la unidad del Espíritu de aquellos que han nacido de Dios, que llevan en sí la esencia, la naturaleza de Jesucristo y son bautizados en el cuerpo del Señor con el Espíritu Santo o por medio del Espíritu Santo. Leo al respecto de 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de su multiplicidad, forman un solo cuerpo, así es también con Cristo. La multitud de los que se han convertido, de los creyentes en
sí, convertidos en creyentes, de los que realmente han creído en Cristo, de los que han renacido de la palabra y del Espíritu de Dios, son bautizados en este cuerpo de Cristo. Os lo leo en el siguiente versículo. Porque por un mismo Espíritu todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos sido saciados por un mismo Espíritu. Os digo, ¿de dónde provienen estas diversas cosas que de alguna manera pretenden socavar esta unidad divina? No de los hermanos y hermanas que, como ovejas de su rebaño, tienen la necesidad de escuchar la palabra, sino de aquellos que quieren ser considerados líderes, pero no saben someterse. Y son ellos los que provocan que el cuerpo del Señor sea desgarrado. Que Dios conceda su gracia para que las ovejas reconozcan a su buen pastor y sean capaces de discernir en qué dirección se las están guiando realmente. Amén. Ahí donde Cristo es la meta final, donde Él puede ser el principio y el fin, los intereses propios ya no tendrán cabida alguna. Ahí no construiremos nosotros, sino que dejaremos que construya el Señor. No será nuestra voluntad ni nuestro programa, sino un único anhelo, el que nos anime. Que Dios, por su gracia, haga justicia y llegue a su derecho en nosotros y cuanto antes mejor. Amén. Amén. Así, bautizados juntos en un solo cuerpo, pues somos parientes de sangre. Somos de linaje divino. Por eso crece unido lo que pertenece ser unido a un mismo cuerpo. Y nosotros pertenecemos como miembros al cuerpo de Jesucristo. Y hay de aquel que quiera separar lo que ha crecido unido, no lo que ha sido pegado, sino lo que ha crecido junto y unido. Ahí se puede decir con razón, sin forzar la palabra, sin hacerle fuerza a la palabra. Lo que Dios une, el hombre no podrá separarlo, porque Dios une en el Espíritu Santo y sella con ese mismo Espíritu Santo a todos aquellos a quienes ha podido unir a sí mismo y bajo sí mismo. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Los que son de un mismo sentir, que tengan la misma actitud de Jesucristo. No en unidad con un hermano o un evangelista o una corriente de una congregación o iglesia, sino unidos a Jesucristo como cabeza de la congregación, de la eclesia, quien tiene autoridad sobre todo el cuerpo. De Filipenses capítulo 2, quiero leer algunos versículos, comenzando por el versículo 1. Filipenses 2, 1. Si hay, pues, alguna exhortación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable y compasión, completad mi alegría o regocijo siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor y persiguiendo unánimemente el mismo objetivo. Aleluya. Veis, no se puede caminar juntos en direcciones diferentes. La dirección, el objetivo,
debe ser el mismo, aber nicht nur pero no solo el mismo, debe ser el correcto. Debemos saber que la dirección que hemos tomado es la correcta und dass wir y que tenemos un objetivo ante nuestros ojos y precisamente el objetivo que Dios nos ha marcado. gesteckt hat. Also Así pues, completad mi alegría siendo de un mismo sentir, eines Sinnes seid, indem alimentando el mismo amor y persiguiendo con un solo corazón el mismo objetivo. seid einmal Sed sinceros una vez. ¿Cuál es el objetivo final que Dios nos ha fijado? das Gott uns gesetzt hat. Doch die La unión, la unificación de la novia y el novio en el regreso de Jesucristo. Bräutigam, wenn wir Si somos de los que llevan esa esperanza en su interior y creen que en el regreso de Jesucristo bei der Wiederkunft Jesu formaremos parte del grupo que será digno de escapar de todo lo que vendrá sobre la tierra y así ser arrebatados ante las grandes, antes de las grandes catástrofes y estar con el Señor para celebrar ahí la cena de las bodas con Él. und bei dem Herrn zu sein und dort das Hochzeitsmahl mit ihm zu feiern. Wenn wir Si llevamos y tenemos este objetivo supremo y común que Dios ha fijado para la humanidad, entonces debemos tomar en serio las palabras de la advertencia divina en nuestro corazón, zu Herzen nehmen despojarnos de toda obstinación que aún pueda aferrarse a nosotros y someternos a la poderosa mano de Dios, para así edificar el cuerpo del Señor o ser edificados en Él, y mantener la unidad en el Espíritu con un mismo sentir, es decir, con el sentir de Cristo. festzuhalten. In Vers 3 En el versículo 3 dice, aus y no hagan nada por obstinación o vanagloria. Es gibt Menschen, Hay personas que tienen una ambición tras la cual se esconde su propia vanidad. aus eigener Por su propia vanidad, por cualquier ambición, quieren hacer algo y no saben que se interponen en su propio camino, und Gott und andere en el de Dios y en el de los demás, y que son un obstáculo para que Dios pueda hacer justicia y llegar a su derecho. En el reino de Dios, la ambición propia, por muy piadosa que sea, puede ser la peor de las cosas. Y la persona más piadosa puede ser la peor y se verá acompañada de fanatismo y, como ya se ha dicho antes, separará en lugar de unir. Ich lese es noch Lo leo de nuevo, versículo 3. und nicht Y que nada se haga por obstinación, entre paréntesis, egoísmo o vanagloria, sino que con humildad cada uno considere a los demás superiores a sí mismo. sich selbst erachtet. Da haben Ahí lo tenemos. in dem En aquel momento en el cual alguien mira a los demás con desprecio, comienza el extravío para esa persona en cuestión. Solo ahí donde se respeta al hermano de corazón, se le considera más que a uno mismo, solo ahí hay verdadera humildad y abajamiento. und Erniedrigung, wo das nicht Donde eso no puede suceder, hay soberbia y orgullo, y así se emprende el propio camino, por muy piadoso que sea, y no servirá de bendición para todo el pueblo de Dios. Gottes gereichen. Nicht Nada por vanagloria. er predigt Si él predica, yo también quiero predicar. Si él lo hace, yo también quiero hacerlo. Nada por ambición propia, sino esperar a que Dios se encargue, a que Él establezca, a que Él envíe. Y entonces habrá lugar para todos en armonía divina. Aleluya. den Platz Porque hay lugar para todos, no solo para uno, sino para todos, pero en un solo sentido, en un solo cuerpo, bajo una sola cabeza, Jesucristo, vereint.
y unidos. En el versículo 4 dice, que cada uno no busque su propio beneficio, sino el de los demás. No se podría haber escrito ni formulado mejor, en pocas palabras, lo que aquí encontramos. Sin vanagloria, sin obstinación, sin buscar el propio beneficio. Entonces todo va bien. Entonces nos dejamos integrar. Sí, nos sometemos a Dios y resistimos al enemigo que quiere hacernos altivos. Nos humillamos así para que el Señor pueda seguir su camino con nosotros y alcanzar su meta con nosotros. Antes se nos habló de un mismo sentir. Se dijo, y en el versículo 5 se nos dice de qué sentir se trata. Que este mismo sentir haya en todos vosotros, tal como hubo en Cristo Jesús. Esa es la clave. Lo hemos cantado antes en el largo himno, creo que con las 7 estrofas, que Él se despojó de su gloria, fue despreciado y demás, pero luego, como dice la Escritura, fue exaltado por encima de los cielos y recibió un nombre que es superior a cualquier otro nombre. Aquí, en el versículo 8 de Filipenses 2 está escrito, Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, sí, hasta la muerte de la cruz o en la cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobremanera y le concedió el nombre que es superior a cualquier otro nombre. Analicemos brevemente eso y me alegro de que esté escrito así, no solo obediente hasta la muerte, sino que luego viene lo añadido y forma parte de ello hasta la muerte en la cruz. Hay personas que dicen, Señor, quiero seguirte, quiero servirte, pero no están dispuestos a ser crucificados con Cristo. Quieren seguir viviendo por sí mismas, quieren morir y quieren vivir. Quieren que Dios haga justicia, pero no quieren renunciar del todo a sus derechos. Aquí se nos presentan estas dos cosas que también se refieren a nuestra muerte espiritual, para que podamos vivir con Cristo. Versículo 8. Él se humilló él a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y luego viene el énfasis. Sí, hasta la muerte en la cruz. Así entendemos cuando Pablo escribe, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No solo hasta la muerte, que podría ser una muerte aparente, sino hasta la muerte en la cruz. Esa es la muerte que debemos morir si queremos avanzar verdaderamente con Cristo en una nueva vida. ¿Lo hemos entendido? Hasta la muerte en la cruz. ¿Y qué fue eso? Fue el final del camino terrenal de nuestro Salvador, para allanar y abrir un nuevo comienzo, un nuevo camino vivo, el camino de la vida. Así ocurre también con nosotros. Debemos recorrer este camino hacia la muerte, para que al haber muerto con Cristo en la cruz, se haga evidente en nuestra vida que realmente hemos sido crucificados con Él
ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. sondern Christus lebt in mir. Und Y para ello se requiere una obediencia total. No solo decir, sí, sí, Señor, sino hacer lo que Él ha mandado y exigido. Me gustaría o quisiera seguir leyendo brevemente, concretamente de Efesios, capítulo 4, Efesios 4, versículo 12. De lo contrario, solo leemos a menudo el versículo 11. Leamos de Efesios 4, versículos 12 a 14. Para capacitar a los santos para el ejercicio del ministerio de la congregación o de la eclesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como hemos leído o vamos a leer, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. En ese cuerpo hay vocaciones, hay dones, hay ministerios, hay oficios, tal y como se nos atestigua en muchos pasajes. Y todo lo que Dios establece en la congregación sirve para la edificación de toda la eclesia de Jesucristo, nuestro Señor, y es bendecido por Dios y todos participan de ello. En el versículo 13 leemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí ya se nos ha fijado una meta elevada, incluso aquí en la tierra, antes del rapto. No debemos quedarnos solo con lo mínimo. Sería hermoso que tuviéramos la plenitud y que Dios pudiera manifestarse poderosamente en su fuerza. En el versículo 14 dice, porque no debemos seguir siendo niños inmaduros, zarandeados y llevados de un lado a otro como olas del mar por cualquier viento de doctrina a causa del engaño de los hombres que con astucia se dedican a la seducción. Hay dos vientos diferentes. Uno es el viento, el soplo de Dios, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, que descendió en Pentecostés con un estruendo poderoso. Así lo podemos leer en Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, se produjo un estruendo como de un vendaval, como si soplara un viento impetuoso. Este es un viento muy diferente al que acabamos de leer aquí, el que sopla de un lado a otro en forma de diversas doctrinas. Ahí donde desciende el viento del Espíritu Santo, se encuentra una multitud cimentada en la palabra y equipada con el poder desde lo alto, para ser firmemente cimentada en todas las doctrinas bíblicas y en todo lo que ello conlleva. Estos vientos de las diversas doctrinas que surgen del engaño de personas ingenuas son vientos que crean los hombres, y muchos han armado un gran alboroto en torno a muchas doctrinas falsas. Y cuanto más falsa es una doctrina, mayor puede ser el alboroto que se arma en torno de ella o a ella. Pero gracias a Dios que nos ha dado también en esto la capacidad de discernir con claridad. Y no distinguimos según una regla empírica, sino que distinguimos basándonos en la palabra de Dios.
si las cosas proceden de Dios, porque todo ser humano puede equivocarse, ya que todo ser humano por sí mismo es por naturaleza un mentiroso. Así lo dice la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es verdadera y Dios es verdadero. Y solo si anunciamos la palabra de Dios con veracidad y la recibimos con veracidad, Dios podrá revelarse verdaderamente en nosotros. Y le reconoceremos a Él, el verdadero, y estaremos en el verdadero, que está ahí, el Dios verdadero y la vida eterna, como está escrito en 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Otro pasaje de la epístola de Pedro. Dios se sirvió de los distintos apóstoles para concedernos por gracia a través de sus cartas la enseñanza, la visión global de todo lo que necesitemos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Y que según la previsión de Dios Padre, han sido elegidos para la santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión con la sangre de Jesucristo. Que la gracia y la paz os sean dadas en abundancia. Se trata aquí del rebaño comprado, adquirido con sangre, de los redimidos del Señor, que en la santificación del Espíritu, y esto lo hemos subrayado aquí, podemos comenzar en Levítico capítulo 17 para saber qué exigencias nos impone Dios en lo que respecta a la santificación. Ahí está escrito realmente todo lo que debemos y podemos tener y experimentar acerca de una santificación obrada por el Espíritu, unida a la obediencia a Dios y a su palabra. Aquí está escrito: que la gracia esté con vosotros y la paz os sean concedidas cada vez más abundantemente. La santificación no es algo que uno se haga a sí mismo, que desemboque en la justicia propia y la complacencia propia, sino que es obra del Espíritu. Se mide por la obediencia a la palabra de Dios. Y que nadie diga, que nadie que se ponga a la palabra de Dios, que se oponga a la palabra de Dios, diga que ha experimentado la santificación obrada por el Espíritu. La santificación, al igual que la salvación y todo lo que Dios nos da, va siempre en paralelo con la palabra y está en total consonancia con las Sagradas Escrituras. Leemos más adelante. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado a una esperanza viva, renacido por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible, inmaculado e inmarcesible, que Él ha reservado en los cielos para vosotros. Eso es lo que Dios nos ha fijado como objetivo. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. Y somos hijos de la promesa divina. Acogemos la palabra de la promesa y recibimos el Espíritu de la promesa para ser bautizados en ese cuerpo del Señor. Formamos la unidad divina, nos aferramos a ella mediante el vínculo de la paz, reconociendo que pertenecemos a estar juntos. Ya sabéis que incluso en las familias terrenales las personas pueden ser muy diferentes, pero hay algo que los hijos del mismo Padre no pueden negar, que todos son hijos y tienen un Padre.
Así es también con nosotros ante Dios. A veces pueden hacerse notar pequeñas diferencias en nosotros y a nuestro alrededor. Y sí, ¿anula eso tu filiación, tu condición de hijo de Dios? No, y otra vez no. Si realmente hemos nacido de Dios, entonces querremos amarlo a Él, nuestro Padre, y amar también de corazón a todos los que han nacido de Él, y mantener la unidad en el Espíritu mediante el vínculo de la paz a toda costa. Y veréis que es necesario para que el Espíritu pueda revelarse verdaderamente. Sí. Solo la unidad hace fuerza, da fuerza. Así lo demuestra la historia de la humanidad. Ahí donde hay divisiones y corrientes diferentes y no existe unidad, no hay necesidad alguna de prepararse para la lucha espiritual. La lucha sería un esfuerzo en vano. No, solo ahí donde Jesucristo pueda ser el Señor como cabeza y tenga la última palabra, y nosotros nos sometamos a Él en total obediencia a su palabra y a la guía del Espíritu Santo, solo ahí puede Dios llevar a cabo lo que se ha propuesto. Aleluya. Y yo quiero pertenecer a esta eclesía, a esta congregación llamada a salir por Dios en los últimos tiempos, que es purificada y santificada y que es propiedad especial del Señor y está a su disposición para que Él pueda realizar su obra final aquí en la tierra. La multitud de los que se habían convertido en creyentes en el cristianismo original era un solo corazón y una sola alma. Oraban juntos, compartían la comida, la cena, tenían comunión con el Señor y entre ellos lo compartían todo. Y lo repetimos una y otra vez como fue al principio. Así será al final. Nadie tendrá de más ni de menos. Habrá suficiente para todos nosotros, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Y el Señor estará con nosotros de manera maravillosa, velando por su palabra para cumplirla. Ayer leímos: hoy se ha manifestado que vosotros sois mi pueblo. Antes existía la promesa y luego la promesa se convirtió en realidad divina. Amados, lo mismo hemos experimentado y experimentaremos hasta el cumplimiento de las últimas promesas, que todas se harán realidad y que lo viviremos con ellas y luego daremos gracias a Dios por ello, porque en nosotros encuentran su confirmación y se nos revela que somos hijos e hijas de Dios. Si es que alguien no puede seguir del todo este pensamiento, entonces para concluir, preguntémonos por qué en Romanos capítulo 8 está escrito que toda la creación espera o aguarda la revelación de los hijos de Dios. Y la creación gime por ello y anhela ser testigo del momento en que los hijos de Dios se revelen como hijos de Dios en la plenitud de la madurez de Jesucristo. De modo que el poder y la gloria de Dios puedan volver a hacerse visibles sobre y entre su pueblo.
Dies sind keine leeren Estas no son palabras vacías, no son pensamientos expresados por un ser humano. Wir haben Hemos leído suficientes pasajes bíblicos y todas ellas son la palabra de Dios y vinculantes para nosotros. wehe dem Menschen, Ay del hombre que piensa para sí mismo, bueno, tan grave no será, solo se dará cuenta de lo grave que puede ser no obedecer cuando ya sea demasiado tarde. gehorcht, wenn es zu spät sein wird. Wer heute Quien hoy pertenece al pueblo de Dios no busca una excusa, eine Entschuldigung, sino que busca su camino hacia Dios y le pide perdón y misericordia para poder así presentarse ante el Señor y ser testigo de lo que Él ha prometido. zu erleben, was verheißen hat. Fassen wir Resumamos, Gott hat eine Dios tiene una eclesía en la tierra desde el comienzo del Nuevo Testamento hasta ahora, jetzt zum Ende hin. que se acerca a su fin. Bestand immer Esta eclesía siempre ha sido minoritaria, pero ha recorrido su camino con el Señor a través de altibajos, de mucho desprecio y afrenta, de persecución y de todo lo que ello conllevaba. Ahora, al final, habrá una restauración completa y todo volverá al estado en el que se encontraba la eclesía al principio. in dem die Gemeinde am Anfang war. Nur so Solo así podrá la Iglesia experimentar su plenitud al final, cuando haya sido devuelta a sus orígenes. und wer dann Y quien lo reconozca probablemente, a menos que Dios le conceda aún gracia, lo reconocerá entonces, pero ya será demasiado tarde, porque todo lo que queremos y podemos recibir de Dios debe habérsenos presentado previamente a través de la predicación de la palabra. Entonces creemos en las promesas de la palabra y experimentamos lo que en ellas se ha prometido. Solo quien cree podrá realmente recibir y experimentar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí no basta con una fe general, porque también Satanás tiene fe, según lo que dice en la carta de Santiago. Tú crees que hay un solo Dios. Haces bien, pero eso también lo cree el diablo y tiembla. La fe en Dios por sí solo no basta. Hay que creer en lo que Dios ha prometido en su palabra, incluso lo que ha prometido para ese tiempo. Porque lo que sucedió antes, todos lo creen. Pero lo que Dios ha prometido para ese tiempo, eso es lo que importa. Que lo creamos ahora, para dar la razón a Dios ahora, ponernos de su lado y ser armonizados con la palabra. El Señor está obrando poderosamente. También hoy, en esta hora, se han tomado decisiones que tienen un gran valor para la eternidad. Dios nos ha hablado a todos a través de su palabra y hace vivir la hace vivir por medio de su Espíritu, revelándonosla a todos de tal manera que podamos comprenderla correctamente. A Él, nuestro Dios, sea la alabanza y el honor, a la gloria y adoración ahora y por toda la eternidad. Amén. Inclinamos nuestras cabezas, nos doblamos ante el Señor, que ha dicho: yo habito con los de espíritu contrito y de corazón quebrantado. Hoy
werden wir nicht aufrufen no haremos un llamado und diejenigen, ni pediremos a quienes deseen consagrar sus vidas a Dios que levanten la mano. Eso también queda incluido heute hoy. wird das La palabra se dirige a nosotros como creyentes. Es war ja nicht an Ungläubige Lo geschrieben que worden, exponen Pablo o Pedro no fue escrito para los no creyentes, es war sino que se dirigía y se dirige a los creyentes. heute hat der Herr Hoy el Señor se ha dirigido a nosotros, und mich a ti y a mí, a través de durch su sein palabra. Wort angesprochen. Wer möchte in den Leib des Herrn ¿Quién desea ser bautizado en el cuerpo del Señor? die Heiligung Experimentar des la santificación del Espíritu en obediencia a la palabra, versiegelt ser sellado con el Espíritu Santo después de haber recibido la palabra de verdad. haben. Wer möchte bis ¿Quién desea alcanzar la meta que se nos ha fijado hasta la transformación y el rapto? erreichen? Wer möchte ¿Quién desea ser obediente hasta la muerte? ja bis Sí, hasta la muerte en la cruz. mit Christus Estar crucificado con Cristo sein, mit ihm Kraft y haber resucitado con Él en el poder de su resurrección hervorgekommen, a una nueva vida para poder caminar con Él, el resucitado, verdaderamente en unidad y armonía, gehen zu können, untereinander para crecer juntos entre nosotros y con Él, nach dem Wort der según la palabra de la Escritura en la carta a los Efesios, dass der Leib que el cuerpo zusammenwächst, crece unido, wie wir schon gesagt como ya haben, lo hemos dicho. was zusammengehört, Lo que pertenece estar junto, ese crece unido, es gehört, pues en efecto pertenece estar unido. es ist ein Weinstock, Es una vid, aber viele Reben. pero hay muchos sarmientos. Das wirkliche Verlangen, ¿Quién de nosotros tiene el verdadero deseo no solo de escuchar la palabra, no solo el mensaje del fin de los tiempos? Y con ello nos referimos especialmente a las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras, en las profecías y que se refieren a los últimos días. jetzt, wo der Ahora, antes del regreso de Cristo a ese tiempo, nicht nur, dass wir no solo que oigamos y creamos estas cosas, sino que ahora reconozcamos la necesidad de expulsar de nuestra alma todo viento de las diversas doctrinas Segel zu schlagen und vereint y unidos ante la presencia de Dios als Gläubige como creyentes, ein Herz seamos unidos en un solo corazón y una sola alma, unter einem Haupt. bajo una sola cabeza, a saber, Jesucristo. Ich glaube, wenn ich jetzt frage, Creo que si ahora preguntara y pidiera darum beten, que levantaran las manos, dann würden todas las manos se levantarían. da dem so Siendo así, möchte ich me darum bitten, quisiera pedirles que cantemos una vez más el coro, el estribillo, tal como soy, und y que al hacerlo levantemos juntos nuestras manos. Pero por favor, una reflexión sobre una cosa asimilada. O sea, no debemos quedarnos tal y como somos. Venimos al Señor tal y como somos y luego Él nos transforma y nos vamos de ese lugar como personas diferentes porque Dios nos ha hablado y ha obrado en nosotros por medio de su Espíritu. lasst uns im Glauben Cantemos ahora juntos y levantemos las manos hacia Él con la fe en la presencia de Dios, con fe en que Él confirma que su palabra es verdadera para nosotros. so viel ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein,
Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.